Ya, ya lo hemos trabajado anteriormente. Recuerden que esto también fue visto en el módulo anterior que se llamaba taller de base de datos relacional, ¿cierto? ¿Tuvieron que hacerlo profesional? Yo no tuve mucho porque o sea, que yo estaba despertino del centro pasado. ¿Ya? Entonces el profe que supone que hacía eso le faltó y nos pasaron esto así como rapidito. ¿Pero aprobó? Sí, se aprobó, pero fue falso. Ya, ahí hay que reforzar harto entonces más, porque esto es como la base del módulo anterior, ¿se acuerdan? De ahí empezamos nosotros de SQL. Y de hecho por eso les comentaba que en el taller de base de datos trabajamos con SQL y ya se da por hecho que fue... O sea, que estas cosas sí, porque la profe me lo enseñaba. En el anterior. Pero modelamiento de la base de datos, los servidores, todo eso tenés que lo visto igual. Sí, lo supone. Todo tenés que lo visto, ¿ya? Jóvenes, continuando. Ahora, ejemplo de inserción. El otro día me preguntó su compañero Sebastián, me hizo una consulta cuando estaba haciendo la inserción en el SQL Server, ¿se acuerda? Sí. Ya, este es un ejemplo claro de inserción que lo podemos ocupar para cualquier gestor, porque es SQL que se llama básico o nativo, ¿ya? Que funciona en cualquier motor de base de datos. ¿Ya? Aquí lo que me dice, el inserinto siempre tiene que ubicar la tabla y luego los campos de la tabla, ¿cierto? En este caso yo le puse col 1, col 2, col 3, representan las columnas. Y lo que tiene que coincidir es el dato que tú vas a enviar, ¿cierto? Los valores son los datos que tienen que ser coincidentes con los campos que están acá arriba. Es decir, si este campo es integer, yo aquí no puedo mandar una letra. Tiene que ser un número, ¿cierto? Si el dato de acá dice que es varchar 12 y yo le estoy mandando un varchar 20, tampoco coincide, ¿cierto? Y lo mismo acá, si ese campo es un tipo fecha y yo le estoy mandando un número, tampoco coincide. La idea es que los campos que están acá arriba son los campos que están en la tabla y los valores son los datos que yo le envío. Ahora, ¿qué pasa con este resultado? Lo que estamos haciendo aquí es llenar una fila, ¿cierto? Una fila en una tabla con tres datos. Ahora, ¿cómo yo lo podría hacer para llenar varios datos al mismo tiempo y no tener que hacer muchas consultas e inserir? Eso es lo que me preguntó Sebastián. Hay que abrir más paréntesis. Exacto, lo que se hace acá, simplemente no cierro el punto y coma, ¿cierto? Lo separo con una coma, ¿ya? Y agrego ¿qué más nuevamente? Los siguientes valores. Es decir, si yo hago esto, valor 2, valor 3, valor 4, y ahí recién cierro el punto y coma. Por lo tanto, aquí, ¿cuántas filas mandaría? 2 filas con 3 datos cada una. Es decir, yo puedo hacer una inserción masiva, sí, infinitamente, ¿cierto? Depende de la resistencia y la capacidad que tenga mi tabla. Y ahí viene la diferencia en los gestores de base de datos. Por ejemplo, si esto lo quisiéramos aplicar en SQL Server, nosotros podríamos mandar de una esta cantidad de datos. 200.000 registros al mismo tiempo. 200.000 filas. Oracle, por ejemplo, soporta mucho más. Aquí está la gran diferencia. Si usáramos como gestor Oracle, le podemos mandar 1.000.000 de registros de una. ¿Ya? Si lo que vamos a usar, por ejemplo, es un gestor más liviano y del área web como MySQL, el máximo de registro es este. 200.000. O sea, pero 100.000, 200.000 y 1.000.000. MySQL, SQL Server, Oracle. Entonces se va marcando las diferencias de los gestores. Claro, la cantidad de datos que soporta. Una cosa es cuánto yo les puedo enviar de una vez y cuántos puede guardar finalmente. Entre MySQL, ¿cierto? SQL Server y Oracle, casi todos guardan la misma cantidad de registros. Yo puedo tener base de datos gigantes. Ahora, la diferencia es cuánto les puedo mandar a la vez. Entonces, si yo lo que quiero, por ejemplo, es una migración masiva de un sistema grande como el registro civil, piensen ustedes que ese registro civil puede tener más de 17 millones de filas porque representa cada habitante en Chile y cada habitante tiene una cantidad de campos, ¿cierto? O sea, si queremos hacer una migración, por ejemplo, de la base de datos completa, del registro civil de Chile, que está hecha en Oracle, yo no la podría traspasar a MySQL, ¿cierto? No podría. Tendría que traspasarla parcialmente. ¿Ya? O sea, si quiero hacer la migración
de 17 millones de registros tiene que ser un gestor de base de datos que sea igual, ¿cierto? De Oracle a Oracle. ¿Ya? En cambio, si tuviese en este momento una base de datos más pequeña, como una de SQL Server, ¿yo la podría traspasar a Oracle fácilmente? Sí, porque la cantidad de registros la otra soporta mucho más de una vez. O la otra solución sería pasarlos pausadamente. Ya, pero eso no es la idea. Generalmente cuando se hacen migraciones, se hacen todas, ¿cierto? O sea, un banco no puede estar copiando de a poco, ¿cierto? Tiene que copiar todos los registros de una vez. Es decir, si tengo una base de datos con 1000 millones de registros, debo copiarla los 1000 millones de registros. No sirve que copie 100.000 un día, 100.000 otro, 100.000 otro, y así sucesivamente. Porque en ese momento, cuando uno está haciendo una copia o llenando registros de un gestor de base de datos a otro, el gestor de base de datos no puede estar en ejecución. No sé si me explico. Es decir, mientras usted está haciendo los respaldos, ¿qué pasa? No puede ocupar la base de datos. ¿Ya? Entonces podría estar como 2 o 3 días haciendo eso, y significa 2 o 3 días que no puede usar, ni grabar, ni actualizar, ni hacer ningún sistema. ¿Ya? Y eso le pasa a Transvac hoy día. Transvac, cuando ha tenido caída, ¿cierto? Las últimas semanas o últimos meses, ha tenido fallas, pero no de la parte de telecomunicaciones, ha tenido fallas porque están haciendo migraciones. Entonces, migrar la cantidad de registros que genera Transvac, que piense que Transvac funciona las 24 horas al día, porque en cualquier momento alguien está pagando una tarjeta de débito o crédito, ¿cierto? En cualquier lugar usted está en un cajero y en cualquier momento usted está pagando por un post de venta. Entonces, las migraciones, cuando las están haciendo, el resultado que se nota es que usted no puede hacer transacciones en ese momento. Obviamente, la persona le dice que sabe que Transvac no ha funcionado, se ve que el sistema no pudo hacer una compra, ¿cierto? Y vuelve a pasar la tarjeta por segunda, por tercera vez. Lo más probable es que en ese momento se está haciendo una migración de datos del gestor a otro. ¿Ya? Y es un problema, ¿cierto? Porque hay que hacerlo sobre la marcha y sobre el funcionamiento. ¿Ya? Así que, ¿le aclaró más la duda, Sebastián? ¿Cierto? El value, ¿cierto? Representa los datos que voy a enviar y pueden ser todos los que quieran. Depende del gestor de base de datos, siempre y cuando se pare con una coma y termine con un punto y coma la sintaxis final. ¿Ya? ¿Les quedó más claro ahí? Sí. Le aparecía en el ejercicio, ¿cierto? Decía, inserte, tantas filas, en uno de los talleres. Ya. Ya lo hemos ocupado ahora en algún momento, ¿cierto? El delete. Función, borrarla. Hay un meme por ahí de internet que dice que hay que tener harto valor para hacer un delete sin un word. Lo han visto por ahí. Hacer un delete, ¿cierto? Hacer un delete, delete, así, borre todo, from tabla. ¿Qué riesgo estamos corriendo ahí? Estamos arriesgados, ¿cierto? Estamos casi suicidándonos. Un delete, asterisco, from tabla. Estamos ejecutando un borrado sin pedir ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de condición. ¿Ya? Por eso, uno de los comandos que más evitamos hacer, ¿cierto? Si no tenemos un respaldo previo, si no tenemos una migración previa, o no estamos claros qué es lo que queremos borrar, aplíquenle un word como está por ahí, ¿cierto? Explicado en la sintaxis, como dice el meme. No haga un delete sin un word, ¿cierto? La idea de esto es borrar o eliminar siempre y cuando existe una condición que lo permita, y si no se cumple la condición, no borra, ¿ya? ¿Se imagina un delete from registro civil? Sería medio complicado. Entonces, el delete debe llevar o debe acompañarse de una condición, ¿cierto? Siempre, sí o sí, como una buena práctica, de lo contrario te va a hacer un borrado completo, ¿ya? No de las tablas, de la estructura de la tabla, lo que borra es el contenido de una tabla. Eso es diferente a esto. Hay otro que borra, que es el drop, ¿cierto? ¿Qué hace este? Drop todo, pero le puedo decir esto. From, no tabla, simplemente. Este es más peligroso todavía. Ese sí que es peligroso. ¿Ya? Si el delete era peligroso porque nos borraba los datos de una tabla, el true no solamente nos va a borrar los datos, nos va a borrar la base de datos y todas las tablas que existan, y todo lo que hay dentro de ella y la estructura completa. O sea, aquí sí o sí debo ocuparlo solamente para casos muy especiales. El true, ¿cierto? From database, si quiero eliminar una tabla que ya no la voy a usar, por ejemplo,
¿cierto? Estoy en taller 1 y digo, no lo voy a ocupar más y voy a hacer el taller 2, o quiero poner una base de datos con el mismo nombre, ahí ocupo el drup, ¿cierto? O una tabla que ya no ocupe, reemplazo el from database por from table. Pero esas serían como las únicas condiciones, siempre y cuando haya respaldado antes, primero, siempre cuando haya respaldado, y siempre y cuando la tabla que voy a borrar no tenga relación con otra tabla, ¿cierto? Si mi tabla está relacionada con otra, ¿ya? Y tengo una clave principal en mi tabla que se relaciona con la clave foránea en otra tabla y la estoy borrando, ¿qué va a pasar ahí? Borramos en cascada, ¿cierto? Eliminamos cascada. ¿Qué nos referimos a cascada? Que va a borrar donde esté ubicada la clave primaria a una tabla que esté en clave foránea. Así que, ojo con ello. Otro comando, ¿cierto?, que se menciona por ahí es el update, para que vamos avanzando. Con respecto al update, ¿cierto?, el update también ocupa filtro porque no necesariamente queremos actualizar todo, ¿cierto?, sino queremos actualizar cuando se cumple una condición. Ahí está aplicado el update, ¿cierto?, se declara la tabla que yo quiero actualizar, y luego le digo set, que representa el nuevo valor, ¿cierto?, el valor adicional, el valor, ¿cierto?, reciente. ¿En qué campo el nuevo valor se va incluido, ¿cierto?, donde se cumpla la condición. Si yo no ocupo el where, me va a actualizar todo, ¿cierto? Y quizás yo necesito actualizar algunos datos, no todos. Por eso es importante también que lo apliques con el where. De hecho, el where está siempre presente en todas las consultas, ¿cierto? Si vamos a ocupar un insert, va un where. Si queremos ocupar un delete, va un where. Si queremos ocupar un select, va un where. ¿Ya? Si lo vemos de esa forma, el where es uno de los comandos más importantes que no debe dejarse de lado, ¿cierto? Porque sin la condición se cumple todo. O borramos todo, o actualizamos todo, o buscamos todo, y no queremos eso, queremos hacer filtros. ¿Ya? Hay otros comandos SQL que también aparecen dentro de la guía y los vamos repasando brevemente algunos de ellos. Ya, el select es un comando para listar o buscar. Perfecto, no hay mucha duda. El from, ¿qué representa? El desde dónde, ¿cierto? ¿Dónde vamos a buscar? Que vendría siendo el origen o tabla. El where, lo explicamos varias veces, es la condición, pero también aparece el group by. ¿Ya? El group by, ¿qué función cumple? La grupal es cuando nosotros queremos organizar de cierta forma la búsqueda. Por ejemplo, quiero agrupar, ¿cierto?, por algún tipo de columna en especial. Agrúpeme por el nombre y el apellido, por ejemplo, ¿cierto? Tomo dos referencias. Quiero buscar algo, por ejemplo, de una tabla que se llama usuario, ¿ya? Quiero buscar los usuarios que comiencen con su nombre, apellido, o con su letra R como nombre, y con su apellido con la letra O. Entonces ya no estoy buscando una cosa, estoy buscando dos. Ahora, cuando las quiero ordenar, aplico el group by. ¿Ya? Entonces el group by me va a decir, busque dos campos, dos filtros, y ordénenlo de cierta forma. Agrupar. El having, ¿ya?, es una condición de selección que sirve tanto como el where. ¿Ya? De hecho, el having es poco lo que se usa, que era el comando SQL antes que existiera el where. ¿Ya? O sea, también hacía un having, ¿cierto?, condición. Hoy día ocupamos harto where. Entonces, si tú haces una consulta y reemplazas el where por un having, tiene el mismo resultado. ¿Ya? Por eso incluso tiene el mismo nombre. Condición de selección, condición de selección. ¿Ya? Y el último, el order by. El order by significa que cuando ya buscamos algo, ahora queremos ordenarlo, por ejemplo, en forma ascendente, en forma descendente o de mayor a menor, ¿cierto? Por ejemplo, si al order by, ya cuando le estamos dando más fineza a la búsqueda, qué campo queremos mostrar, desde qué tabla, la condición, agrupados y ahora ordenados, ¿cierto? Por ejemplo, si aplicamos el order by y le decimos as, y lo que yo tengo son letras o nombres, por ejemplo, tengo apellido Orellana, tengo apellido Pino, tengo apellido Arias. Si yo aplico una búsqueda que me muestre los apellidos de los usuarios y al final le aplico order by as, ¿cuál sería el orden correspondiente? Ascendente es también por ordenar de la A a la Z, así como del 1 al N, ¿cierto? Por lo tanto, me pondría primero Arias, después Orellana y después Pino. ¿Ya? Perfecto.
Si la búsqueda fueran números, y por ejemplo los números fueran 3, 1, 7, me ordenaría primero el 1, luego el 3, luego el 7. Order by as. Y también lo puedo hacer en forma inversa y se ocupa el descendente. Y ahí, en el caso del apellido, ordenaría Pino, Orellana y Arias. Y en el caso del número, 7, 3, 1, ¿cierto? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí con el order by? ¿No? ¿Bien? ¿Lo vieron en ese semestre? ¿Usted sí? ¿Usted no? ¿Estuvieron juntos en clase? ¿No? Ah, es que es una asignatura diferente. Ah, San Fernando, ya. Ya, perfecto. Ya. El order by, ya un repaso, lo tenemos claro también en base de datos. Sigamos. Estos también se presentaban en los talleres. El average o ABG, ¿cierto? Decía ABG. ¿Qué es lo que hace el ABG? Saca promedio. Promedio, es decir, compara. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda de datos, ¿ya? Y los resultados son el número 1 y 3, ¿cierto? Encuentre los ID, ¿cierto? De cierta columna, ordénelo en forma ascendente y el resultado me da 1 y 3. Y además yo le digo promédiemelos los resultados, ¿cierto? Ahí ocupamos la función ABG. ¿Qué es lo que haría la ABG? El promedio, ¿cómo se saca? Lo suma, ¿cierto? Que ese resultado sería 4, ¿cierto? Y lo dividiría por la cantidad de registros, por lo tanto el resultado va a ser 2, un promedio. El average no se puede ocupar para promediar letras, ¿no es cierto? Solamente se ocupa en valores numéricos. Solamente el ABG se acompaña de un número. Ya que de repente las pruebas responden al average, quiero promediar letras, es posible. ¿Cómo promedio una letra? Y el tipo de datos tiene que ser... Solo números, no números, cualquier tipo de número, números. O sea, ¿cómo puede dividir una letra? No, pero No se puede. Pero puede ser tipo marcha y uno... Es que no, es que ese es cómo se guardó. Una cosa es cómo tú lo guardaste, que es lo que queremos promediar. Si lo guardé como íntegro, como i, como marcha, es lo mismo, pero número. Yo no puedo promediar un valor que es letra. No puedo promediar la letra A. No puedo, no es posible, claro, y te da un error, ¿cierto? En la consulta. ¿Ya? Por lo tanto, si voy a ocupar el average, ese campo tiene que ser, digo, numérico, ¿cierto? El dato tiene que ser numérico. Puede ser que el campo era un varchar, pero lo que guardé fue el número. ¿Ya? Lo importante es lo que está guardado dentro del campo. Desde qué tabla y la condición, ¿cierto? Por lo tanto, siempre se acompaña el average de un campo que sea numérico. ¿Sí? Si es decimal, sin decimal, igual funciona, pero siempre número, ¿ya? Porque aunque lo repitamos más de una vez, aunque suene lógico, igual lo hacen, ¿cierto? Select average, y aquí viene la palabra Alfonso. No tiene sentido, ¿cierto? Es como ilógico el resultado. ¿Ya? Y lo otro es que tiene que llevar un dato numérico, ¿cierto? No puede ir en blanco. ¿Cómo promedio la nada? ¿Cómo promedio un nulo? ¿Cierto? ¿Cómo promedio un nulo? No podemos tener que comparar con algo, perfecto. ¿Ya? Siguiente. Hay otras expresiones SQL también, aparte del average, que también sirve como el count. ¿Qué es el count? El count cuenta la cantidad de filas. ¿Cuántos registros encontré? Por ejemplo, aquí el resultado, si hiciera una consulta SQL, me trajera 4 valores, el resultado sería el count igual 3. ¿Cuántas filas encontró? 3 filas o 3 campos. ¿Ya? También tiene que ser de qué tipo, ¿qué tiene que contar? Números, ¿cierto? Números. Pero ojo, números, pero también podría contar letras. Lo que cuenta es la fila. No es que cuente lo que está guardado dentro de un campo en la fila. ¿Cuántas filas conté? ¿Ya? Así que eso tiene que tener precaución. Por eso la función count no cuenta los registros que tienen campo null. Tiene que llevar algo, ¿cierto? Y lo que cuenta es la fila completa que encontró. Si hiciéramos un select count al registro civil nos mostraría 17 millones, ¿cierto? Porque son la cantidad de filas que tienen guardadas. Y en la fila van varios datos, root, nombre, apellido y algo más, ¿cierto? Filas.
Aquí sería select count, que cuenta todo de la tabla que tenga la tabla. Muéstrame todos los registros que tiene la tabla. No mostrarme el valor de los registros, cuénteme cuántos registros tiene, ¿cierto? Esta tabla tiene 100 registros, 1000 registros, 500 registros. ¿Ya? ¿Y acá qué está haciendo? Acá lo cuenta específico. Select, cuénteme el campo de la tabla, ¿cierto? Pero el campo forma específica. Generalmente, ¿qué se cuenta? La clave principal. ¿Cierto? Porque ya conociendo la clave principal, sé que viene en la fila de la tabla. Estas también son sencillas y también se incluyen dentro de las expresiones SQL. Como su nombre lo dice, ¿cierto? El valor max, ¿qué es lo que ordena? Busca el valor máximo de una búsqueda. Por ejemplo, si encontré el 3, el 7, el 1, destaca al 7, ¿cierto? Vamos. ¿Cierto? Valor máximo 7. El min hace lo contrario, busca el menor valor. Por tanto, solo aplicado también solamente valores numéricos. ¿Ya? Aquí está aplicado. Muéstreme el valor menor de un campo de la tabla, ¿cierto? Y si mi tabla muestra otros 3 valores, me destacaría el número 1, que es el menor. Y en el máximo buscaría el valor más alto. Por ejemplo, ¿qué me diría? Seleccione el máximo, ¿cierto? El código de una tabla donde el país sea España. Por tanto, ahí va a ser un filtro más especial. Pero lo que estamos preguntando como máximo no es por la palabra España, estamos preguntando por el código quizás de la tabla, ¿cierto? Tú no puedes comparar un valor mínimo máximo a letras, tiene que ser a números. Lo mismo que el promedio, el average y el max y min son especiales para números, valor numérico. Y ya terminando, hay uno más que haría también una función matemática y como dice su nombre ahí, el sum, ¿qué lo que haría? Sumaría los valores siempre y cuando sean de tipo numérico, ¿cierto? No puedo sumar letras, ¿ya? La sumatoria total. A diferencia del average, que lo que sumaba y dividía, el sum solamente suma, ¿ya? Devuelve la suma del conjunto de valores, ¿ya? Por ejemplo, aquí haría select sum campo tabla from tabla y quizá ese campo tabla tenía 2 datos, era 2 y 5, por lo tanto el resultado sería 7. Perfecto. ¿Ya? ¿Puedo hacer una operación matemática dentro de una consulta? Perfecto. Fíjense lo que haría acá. Si el valor es un número y lo comparo con otro número, los puedo multiplicar. Por ejemplo, ¿qué es lo que haría ahí? Si encontró el 2 y el 5. Esto. ¿Qué hace ahí? Lo multiplica, ¿cierto? Entonces nos da la opción también. Los puede multiplicar. O sea, yo puedo ocupar operaciones matemáticas dentro siempre de valores numéricos siempre y cuando vayan con paréntesis. No solamente el multiplicar, pueden ser las 4 operaciones básicas. Se puede sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Pueden ocupar operadores. Perfecto. Así que ahí usted le va sacando un poco más provecho y esta sería como la sintaxis básica. Ahora usted puede empezar a jugar con ello y mezclarlo, ¿cierto? Por ejemplo, con el like nosotros vimos en una clase atrás o comentábamos el semestre anterior que se podía hacer con palabras con los comodines, ¿cierto? Sí. Con el ampersand, con el guión bajo, tú juegas con eso. ¿Puedo hacer un operador, ¿cierto? O una condición doble o triple, un word con 3 cosas. Sí. Ahí yo puedo ocupar los operadores que son los AND y también el OR, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del AND con el OR en un word? Que con un AND tienen que ir las 2 condiciones, ¿cierto? Esta y la otra. Y en cambio con el OR es una o la otra, ¿cierto? Y pueden ser varios AND, ¿sí? Y pueden ser varios OR, porque puedo comparar varias cosas también al mismo tiempo que se cumplen. Ya, pues el resto con eso, ¿cierto? Con estas operaciones básicas usted tiene que empezar a jugar ahora, a mezclarlas. Y de hecho, esa es la gran gracia que tiene en la parte de la programación SQL, que mezclas todo, ¿cierto? Puedes hacer una consulta con todo incluido, los group by, ¿cierto? Los order by, los average, los count, ¿cierto? Los where, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Para hacer una consulta que tenga muchas condiciones, cada una de ellas, ya sean consultas o inserciones o búsquedas, siempre tienes que ir con paréntesis y otro paréntesis para la otra subconsulta.
¿cierto? Claro, si yo quiero hacer una consulta dentro de otra, puedo, ¿cierto? Perfecto. Así que los que se están preparando para la certificación, le aparecen muchos de estos contenidos. Tema que le envié en la guía, que más que nada lo entendamos como forma conceptual, no como ejercicio, ya, porque tenemos que trabajarlo más este tema. De hecho, ni siquiera va a estar evaluado en la prueba, pero sí me interesa que sepan lo que es, ¿cierto? El sinónimo. Puede preguntar qué es el procedimiento almacenado, pero no cómo se hace. Eso sí lo vamos a evaluar en la nota 2. ¿Ya? Y por eso quería mostrarles este apunte, que también se lo envié. Un procedimiento almacenado, o también se conoce con el nombre de procedure storage, ¿cierto? En inglés, procedimiento almacenado o procedure storage, en realidad, uno cuando lee por primera vez el título no se imagina cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué es un procedimiento almacenado? Y en realidad es una consulta cualquiera, que la diferencia es que si la tengo que hacer siempre, ¿cierto? La tengo que ocupar muchas veces en la consulta, esto igual que la programación de venta de objetos. ¿Qué se hace? Cuando yo voy a ocupar una función y la necesito ocupar, llamarla más adelante, ¿cómo se llama ese proceso? Una instancia, ¿cierto? O hago clases, ¿cierto? Y nacen de una función. En este caso, el procedimiento almacenado sería, para que lo entendamos conceptualmente, hacer una consulta y la guardamos con un nombre comodín. Por ejemplo, claro, hago una consulta, la creamos, select y toda la estructura que lleve, from, tabla, y va a llevar un where, ¿cierto? Y quizás esta consulta va a ser demasiado extensa, muy larga, y la necesito jugar muchas veces durante mi programación. Entonces, entre hacerla muchas veces o ir pegando la consulta tantas veces en mi código, ¿qué pasa si esta consulta yo la agrupo y la llamo, por ejemplo, consulta 1? Le doy un nombre. Entonces, ¿qué es lo que hago después? La llamo cuando la necesite. Eso es un procedimiento almacenado, ¿ya? Procedimiento almacenado, ¿cierto? Se le denomina entonces una consulta que se genera, puede ser una inserinto, un del, cualquier tipo de consulta se puede, y la guardo en el servidor y cuando la necesite, la llamo por el nombre que le di como alias, ¿cierto? El identificador. Ejemplo, ¿dónde se podría ocupar una consulta almacenada para procesos que son repetitivos? ¿Guardar información de alguna persona? Sí, puede ser. Por ejemplo, miren, cuando ustedes van al supermercado, es un ejemplo más sencillo de explicar. Ya, está Sebastián y en la fila está Alfonso. Ya. Está Sebastián pagando, está Alfonso y más atrás viene Francisca. Sebastián pasa por la caja su producto, ¿cierto? En un carrito, cerveza. Y ya, y tú pasas. ¿Cuál es el proceso que te hace el cajero? Primero te va a decir, va a pasar los productos, los va a victoriar para sacar el código, para armar tu venta, ¿cierto? La venta de compra por tu lado. Te va a pedir el root, ¿cierto? Perfecto, te va a pedir tu root, te va a decir medio de pago y se genera una venta, ¿sí? Esa transacción llevó los valores que van a ser estandarizados. Llevó tu root, la hora que compraste, la fecha que compraste, el nombre, el código del cajero o la persona que te atendió, el local del supermercado donde compraste y el total del producto y un desglose de los precios, ¿cierto? Perfecto, llevaste tres cosas, llevaste cerveza. Ahora, pasa Alfonso, mismo proceso, lleva un carro, ¿ya? Y Alfonso lleva gaseosas, ¿ya? Gaseosas y leche. ¿Ya? Pasa tres cosas. ¿Y el proceso de la compra va a ser el mismo? Sí. ¿Qué datos va a llevar tu boleta? Un número de la boleta, una fecha, una hora, el cajero, tu root, los productos, el total y el lugar donde compraste, ¿cierto? Luego viene Francisca con un carro, ¿ya? Nuevamente, y lleva perfume, ¿cierto? Va a llevar champú, va a llevar desodorante, va a llevar un carro lleno de productos. Pero independientemente si llevaste 3 productos, 10 productos, 100 productos, ¿la boleta es la misma estructura? Sí. Es la misma. Entonces, ¿qué significa? Si cada vez que el cajero, ¿cierto?, termina de hacer la transacción, internamente esa caja registradora tuviese que mandar una consulta SQL para buscar los productos en la red,
¿cierto? Por protocolo TCP/IP, ir a un servidor y volver, ¿cierto? Y vuelve a ser otra persona al mismo tiempo en la caja del lado lo mismo, y van muchas consultas iguales a un mismo servidor, se produce congestión en la red, ¿cierto? Y eso significa que cuando estás esperando el resultado de tu boleta, en vez de que salga en 3 segundos, podría estar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos esperando de vuelta que se haga la boleta, ¿ya? Entonces, para eso se hace un procedimiento almacenado. Es decir, lo que hace el cajero, manda solamente los datos del producto que compraste, porque los otros ya están registrados en algún lugar y trae la consulta hecha. Es decir, el servidor ya procesó tu consulta y te trae el resultado. Y no que viaje por la red 1, 2, 3 o 4 veces. Pensemos nosotros que quizás como estás tú y 3 personas comprando al mismo tiempo, pueden haber cientos de más personas que están haciendo lo mismo, ¿ya? Eso es un procedimiento almacenado, ¿ya? Para eso es. Entonces, una consulta que ya está prearmada o guardada y se llama cuando se necesite. Y es mucho más rápido, ¿cierto? Ir a buscar algo que ya está listo o casi le faltan algún par de registros, que hacer una consulta que va y vuelve muchas veces, ¿ya? Ahí un ejemplo claro, ¿cierto? De una consulta SQL con tipo de procedimiento almacenado. O sea, pero eso cuando se llama también es bastante barato. Pero ya está prearmada, ya está hecha la consulta. No sale la consulta desde ahí, ya está guardada en el servidor. Y le llenan los datos que falta nada. Es como una plantilla, si lo ves a forma. ¿Ya? Entonces, el procedimiento almacenado es una consulta que está guardada en un servidor y es para optimizar, ¿cierto?, la base de datos o los servidores de base de datos cuando son consultas simultáneas y en grandes cantidades. Estamos hablando de 1000 al mismo tiempo, 10.000 consultas. ¿Ya? Así que, como concepto, me interesa que lean y entiendan para qué es el uso de un procedimiento almacenado. ¿Ya? No es difícil para nada, no es difícil para nada hacerlo, sino que simplemente entender la parte del funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo donde podrían aplicar un procedimiento almacenado? ¿Dónde? ¿Dónde podría? Ya digo la referencia a supermercado. ¿Dónde más? Que se hagan consultas simultáneas muchas veces, la misma consulta siempre. El retiro del cajero sí, porque en realidad el proceso es el mismo siempre. ¿Tú qué haces cuando estás en un cajero? Tarjeta, código y la operación. La operación puede ser girar dinero, consultar saldo, ¿cierto? Pero siempre es la misma operación de entrada. Tarjeta, clave, validar. Ahí también se ocupa un procedimiento almacenado. Y no está la consulta hecha en el cajero en sí, porque si no tendría que salir la consulta al cajero, ir al servidor, validar, si es incorrecta, voy a ir al servidor, volver, y ahí tu tiempo de espera sería más grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? El cajero lo que le envía también es una consulta, un procedimiento almacenado, porque no va a variar la función, siempre va a ser la misma. De que usted usa un cajero, ¿siempre ha sido el mismo proceso? Porque acá es lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. Hay un procedimiento almacenado. Transbank lo trabaja de esa forma. ¿Ya? De hecho, cuando tú pasas la tarjeta para una compra con débito o crédito, es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Tarjeta, clave verde, acepto. Pero el proceso es muy similar, ¿cierto? Casi igual. Ahí son procedimientos almacenados. Así que eso me interesa que lo lean. Todavía la parte que sigue más abajo es cómo se hace el procedimiento almacenado. Lo vamos a hacer en un taller, pero a mí me interesa más que nada que entiendan qué es el concepto, ¿ya? ¿Para qué es? De hecho, una pregunta podría surgir por ahí como procedimiento almacenado. No hacer un procedimiento almacenado, sino que entender para qué sirve, ¿ya? Entonces, ahí está más que claro. ¿Qué son? Bibliotecas o funciones almacenadas en un servidor, que son llamadas cuando usted las necesite. ¿Ya? El último concepto también, jóvenes, que lo vamos a desarrollar en un taller, pero que lo entiendan solamente en modo contextual, y esto tiene que ver con la seguridad de la base de datos. ¿Ya? Las bases de datos son vulnerables mediante un procedimiento de búsqueda que se llama inyección SQL. ¿Ya? La inyección SQL es aprovecharse de una vulnerabilidad que tienen los gestores de base de datos,
pero eventualmente lo que son de funcionamiento web. SQL Server es de funcionamiento web. ¿Es de funcionamiento web SQL Server? ¿Usted hace las consultas mediante una página web al SQL Server? MySQL sí. SQL Server no puede porque es una aplicación. El manager estudia una aplicación con un puerto que consulta. Entonces las inyecciones SQL son orientadas a mandarle consultas falsas a un gestor de base de datos que primordialmente es de ambiente web, que funcione por un navegador. Y en este caso sería MySQL, ¿cierto? Hay otros más, pero si comparamos con SQL Server, no, MySQL sí. ¿Y qué consiste técnicamente? Falsa, tratar de empezar a preguntarle consultas por el navegador. Así como hace un search, se lo manda por el navegador. Un servidor. ¿Sí? Entonces, empezar a mandarle consultas falsas hasta que me entregue un resultado en sí. Cuando ya me entregue un resultado en sí, puedo empezar a pedirle más cosas. O sea, ¿cómo yo haría ahora con una inyección SQL en el navegador? Lo vamos a hacer bien sencillo para que lo entendamos. Primero, si estoy trabajando con SQL Server, yo no puedo mandarle una consulta falsa porque necesito el programa que esté conectado con un login password y con un puerto, ¿cierto? Pero en cambio, ¿qué pasa si alguien está usando un sistema como WordPress? ¿Cierto? Que WordPress está montado en un servidor Linux sobre Apache y funciona como MySQL. Ah, este sitio está en WordPress, por lo tanto, ¿le puedo hacer inyección SQL? Sí. Por ejemplo, ¿qué necesito saber? Esto. La URL del sitio, la IP, voy a poner IP ficticia, ya supongamos que esa es la dirección IP de un servidor, un foro de WordPress, ¿cierto? Una página que quiero hacerle una inyección SQL, y luego, ¿cierto? ¿Qué gestor tienen de base de datos si es MySQL? ¿Con qué herramienta web veo la base de datos? Ya tengo la mitad de la pega hecha, y luego, por el navegador, le mando la consulta. Por ejemplo, un CL y parámetros. Entonces la inyección SQL consiste en mandar una consulta por el navegador a una base de datos que está corriendo en un sistema, que es web, hasta que me entregue algo. Quizás yo le mando esa consulta y no me devuelve nada. Pero lo que me interesa es que en algún momento me entregue algún dato para tener una pista de cómo seguir. Si, por ejemplo, yo sé que WordPress tiene una tabla que se llama Users, por ejemplo, yo podría hacer esto. Select, y le digo, muéstreme el username, muéstrame el nombre del usuario de la tabla que se llama User. Quizás si yo le mando esa consulta, puede que me muestre algo, ¿cierto? Porque quizás WordPress en realidad tiene una tabla que se llama User y en realidad tiene un campo que se llama Username. ¿Y qué pasa si en pantalla me muestra como resultado la siguiente fila esto? Rod. Por lo tanto, ya sé que el usuario se llama Rod, si es que lo tiene habilitado. ¿Ya? Y si es un mal DBA, lo ocupa para todo. Lo ocupa para hacer todos sus bases de datos con ese usuario. Ahora, ¿qué pega me falta ahora? La contraseña. Y si le digo select password from user hasta que me vaya mostrando algo. Una inyección SQL es mandar una consulta vulnerable para que me entregue un resultado, ¿cierto?, de una base de datos. Es una vulnerabilidad. Ojo, la inyección SQL no sale la primera. Tienes que tener una suerte gigantesca que la primera te resulte, ¿cierto? Porque lo que se hace es constante, tienes que ir buscando resultados, ¿ya? Y eso es técnicamente una consulta SQL. Les voy a mostrar un ejemplo de una consulta SQL, una inyección SQL real, que la hice para un sistema de SOAP, el del pago SOAP de Seguro Falabella, que funciona sobre web. Se la voy a mostrar aquí en pantalla para que vean cómo sería. Obviamente hay que trabajar sobre ella, ¿cierto? ¿Ya? Ya real sería algo así. Por ejemplo, el sitio de Falabella, de Seguro Falabella, investigando, ¿cierto?, dando una vuelta y viendo en qué estaba diseñado,
me di cuenta que estaba hecho, por ejemplo, en PHP y Python. Seguí investigando, me di cuenta que estaba hecho con MySQL como gestor de base de datos. Entonces, ¿qué dije? Tiene la posibilidad de que se le aplique una inyección SQL. Entonces, ¿Y cómo llegas a saber que está hecho en MySQL? investigando. Obvio, pero ¿cómo? Investigando. Viendo el código fuente de la página, ¿cierto? Ver el código fuente. Investigando. Ah, Claro. Hasta que di con el lenguaje, di con el gestor. Investigando. Ahora, ¿qué aparece por acá? ¿Qué traté de hacerle ahí? Una consulta, por cierto. Mandé una consulta, ¿cierto? Con una condición. Y aquí, donde yo puedo poner un root y me va a entregar un resultado. Y de esa consulta, que la condición sería el root, me va a entregar, por ejemplo, los datos de los usuarios al azar. Y en la tabla me di cuenta que grababa el root, el nombre, el apellido, el correo, dirección, teléfono de la persona. Y una base de datos, en este caso, que van generando ellos como a sus clientes, y basta que tú pongas un root y te muestre una transacción con información confidencial. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son vulnerabilidades que se presentan, y esa sería una inyección SQL. ¿Ya? Mandarle consultas SQL mediante el navegador. ¿Ya? Ahí la destaqué para el filtro, para el documento. Ahí poner su root sin dígito verificado. Entonces, si me empieza a buscar algo, me empieza a aparecer una búsqueda, ahí yo como administrador de base de datos de la tienda debería preocuparme, ¿cierto? Sí, obviamente. Hacer algo. Cambiar el nombre de los campos, no sé. Modificar la tabla, hacer algo. Así, muchas veces nos vamos a encontrar con sistemas que son vulnerables y todos son vulnerables siempre y cuando tú tengas los parámetros de seguridad necesarios. Por ejemplo, no usar el usuario root para todo. Y todos estos sistemas que vienen hechos, como WordPress, tienen una base de datos hecha también de la misma forma. Entonces, si ocupas la misma base de datos, te das cuenta que tú la podrías bajar WordPress, instalarlo en tu servidor local y empezar a jugar con ello. Ah, ¿cómo se llama esta tabla? ¿Cómo se llama este campo? Un sitio les voy a dar el ejemplo para que empiecen a investigar. PC Factory también está hecho en WordPress. Por lo tanto, ¿usted podría mandarle una inyección SQL a PC Factory? Sí. La primera tarea que deberían hacer ustedes, si saben que está hecho en WordPress, bajen WordPress e instalen un servidor local y empieza a ver cómo está hecho. Cómo se llaman las tablas. De ahí empieza la inyección SQL. Si te resulta en forma local una inyección SQL, la mandas después por el navegador al servidor de base de datos remoto. Esa es la lógica, jóvenes, de una inyección SQL. Yo le hice que está con fin educacional empezar a practicar, pero bueno, para que tengan la idea de cómo se ejecuta. ¿Ya? Para que hagamos un taller sobre ello. ¿Quiere una inyección SQL entonces? ¿Resumen? Enviar hacer una consulta a un sitio. Claro, aprovecharse una vulnerabilidad en realidad, ¿cierto? Que sea web lo posible y tratar de hacer consultas y que te retorne un resultado, un servidor que no es tuyo, ¿cierto? Eso es. Más que un delito, una inyección SQL no se clasifica tanto como un delito informático porque en realidad estamos haciendo consultas a un servidor que está de acceso público. ¿Ya? Ahí la preocupación debería haber sido del administrador de base de datos de haber optimizado o modificado los valores para evitar, ¿cierto?, que entremos indebidamente. ¿Ya? O sea, si yo puedo hacer una inyección SQL, la puede hacer alguien más y alguien más y alguien más. Está abierto esto. Es como que tú dejas tu puerta abierta en la casa y... Claro, claro, quizá entrar y robar es el delito, pero ver la inyección SQL no es delito porque no estoy sacando nada en contexto. ¿Ya? Eso, hay un poquito de ética solamente para trabajar, pero inyección SQL con fin educativo, yo haciendo esto, ¿sí? Solamente sería para mostrar. ¿Ya? Con respecto a la administración del servidor, ¿cierto? La administración se hace mediante un programa llamado SQL Management Studio. ¿Ya? Management Studio. ¿Qué es lo que hace SQL Management Studio? Permite que nosotros implementemos y de una forma gráfica podamos trabajar sobre un servidor, ¿cierto? De tecnología SQL Server. Ya, pregunta de certificación. Esta cae sí o sí. ¿Cuáles son los puertos que saldrían en el servidor? Esa pregunta aparece.
Como usted como DNA tiene que manejar. Hay dos puertos que se abren. Estamos en ese puede ser. No, era uno que era. No, pero Vamos haciendo un refresco. 14C, no, 14C. 14, 33, bien. Y el otro, 34. ¿O no? 14, 33 y 30.000. Son dos puertos. Ya, dos puertos. Administrador de base de datos tiene que abrir esos dos puertos en el firewall, ¿cierto? Una excepción. Un puerto de entrada y el otro de salida. Ya. Son como preguntas típicas que aparecen. ¿Qué nos permite hacer también el SQL Management Studio? Al implementarlo, nos permite generar privilegios para o crear usuarios a los cuales le damos privilegios. Pregunta, ¿cómo se llama el superusuario de SQL Server? SA. Perfecto. Al tiro, ya, SA. Otra pregunta que te sale por ahí con respecto a la administración. ¿Cómo se llama la pestaña donde creamos los usuarios? No se llama usuarios, tiene otro nombre. ¿Les parece? ¿La pestaña? Sí, donde buscamos, dice, si lo tiene abierto, dice dónde se crean los usuarios, dónde se ven los usuarios en el Management Studio. Porque aparece la escritura tabla, dice por ahí, ya, pero tiene otro nombre. El usuario se le llama de otro nombre. Se le llama inicio de sesión. Los inicios de sesión. Esos son los usuarios. Perfecto. Perfecto. Pregunta, ¿qué significa el prefijo DBO? ¿Por qué DBO? A las tablas, a la base de datos. DBO. Objeto de base de datos. Perfecto. ¿Qué pueden ser los objetos de una base de datos? ¿Qué elementos componen una base de datos? Las tablas, las columnas, los usuarios, también los inicios de sesiones, ¿ya? Los procedimientos almacenados, también son parte de un database object. Perfecto. Ya. Perfecto. Aquí vamos repasando. Ya. Con respecto al login, ya tenemos claro que el usuario principal para entrar con el login es el usuario SA, y si queremos crear más usuarios, se hace en la pestaña seguridad de inicios de sesiones. Ya, perfecto. Los usuarios, si no los quiero eliminar, yo los cambio de estado. ¿Cómo se llama el estado? O deshabilitados, ¿cierto? Deshabilitados. Ya. ¿Por qué no es muy buena opción eliminar un usuario? Porque voy a eliminar la base de datos. Con las que creo que están relacionadas. Perfecto, está probado. Vamos repasando algunas cositas, ¿ya? De material. ¿Cuáles son las formas en que pueden entrar los usuarios? Los usuarios pueden entrar, uno de ellos, con SQL Server Specified, es decir, crearlo como usuario de SQL Server, pero también se pueden ocupar como usuarios de Windows. Es decir, si en el servidor en el que implementé SQL Server, de Windows Server 2008, ya existe un usuario que, por ejemplo, el administrator también lo podría ocupar para acceder. ¿Ya? A eso se refiere. Por lo tanto, los niveles de autenticación o de login pueden ser dos. Con usuarios creados en el SQL Server o con usuarios que ya existan en el sistema operativo. ¿Ya? Perfecto. Ahí don Bastián, que se está preparando, debería estar claro con ello. ¿Ya? Aquí están los objetos que mencionó su compañero. Los database objects pueden ser todos los elementos que componen una base de datos. Y pueden ser tablas, procedimientos almacenados, ¿cierto? Vistas, funciones, usuarios, columnas, etc. Todo forma un objeto. Todos son objetos. ¿Ya? Perfecto. Nosotros, a los inicios de sesión o a los usuarios que se van a loguear, le podemos permitir o denegar cosas, ¿cierto? Que eso aparecía en la propiedad de cada uno, ¿cierto? Como lo que usted lo mencionó. Así como lo podíamos dejar habilitado o deshabilitado, también le podíamos darle privilegios, grant, para que pueda él crear tablas, por ejemplo, buscar tablas o hacer borrados. Así como le puedo crear privilegios, también se los puedo quitar los privilegios, ¿cierto? Yo podría crear un usuario solamente para que ejecute los select, nada más, pero no voy a hacer ni insert ni update, nada, solamente select. Yo le puedo decir qué comando quiero que haga un usuario. Por defecto, los que creamos nosotros, un usuario, siempre son administradores, ¿cierto? Y lo que vamos haciendo es quitándole privilegios. Ya. O revocándole privilegios. Ahí está la autentificación. Quería llegar a los roles. Nosotros hasta ahora conocemos el usuario que tiene más privilegios, que es este.
sysadmin, que es el usuario SA, ¿cierto? O el que creamos. Pero también podríamos tener otros usuarios creados con distintos tipos de perfiles. Por ejemplo, ese me dice claro lo que hace. Él puede crear base de datos. Con los permisos dados. Él puede ver el espacio disponible en la base de datos. Bueno, Él puede, por ejemplo, tener permisos de seguridad. Él puede ver a otras bases de datos. Él puede ver todo el servidor de la base de datos. ¿Ya? Él puede configurar la base de datos. Siendo el más alto de todos, el sysadmin, ¿cierto? O sea, también le puedo jugar con los privilegios o roles a incluir. Se puede crear un usuario que solamente tenga acceso de visibilidad, pero que no haga nada, y su usuario lo crearíamos como, ahí está, Wes. ¿Qué significa Wes? Un invitado, ¿cierto? Un invitado. ¿Qué puede hacer un invitado sobre la base de datos? Ahí está claro, dice. El usuario invitado, la cuenta invitado, no puede, por ejemplo, crear, ¿cierto?, datos dentro de una base de datos. O no puede crear una base de datos. Solamente podría visualizar y a lo más podría hacer un select, nada más. ¿Para qué entonces queremos un usuario invitado? ¿Cuál sería el objetivo, Bastián? Sí, ¿por qué queremos un usuario invitado en el SQL Server? Para que no borre datos. ¿Y a quién se lo asignarían? Por ejemplo, en una empresa. Al jefe, sí. Bien. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa de desarrollo y el gerente de la empresa quiere saber qué está haciendo en la base de datos quizás y quiere crearle un permiso a usted, yo lo creo como invitado para que no modifique nada y solamente mire y no me cambie datos, ¿cierto? Podría ser. Podría ser ese objetivo. No le entrego todo el poder, porque si le entrego todo el poder podría quizá cometer algún error, ¿cierto? Y podría modificarme algo, ¿ya? Así como nosotros creamos usuarios con privilegios, las bases de datos también pueden tener privilegios y propietarios. El que es DB Owner da por hecho que es el que creó la base de datos, ¿cierto? Y el que crea la base de datos es el que tiene todos los niveles sobre ella, ¿ya? Por ejemplo, yo podría lectura sobre una base de datos, Data Reader, ¿qué hago ahí? Sí. Insertaría el registro, por ejemplo, ¿qué puedo hacer ahí? Los respaldos de la base de datos, ¿ya? Y el que tiene mayor privilegio, el DB Owner. DB Owner. ¿Ya? Por ejemplo, comandos que yo le podría asignar a un usuario. Mostrar, grabar, actualizar, borrar, ¿cierto? El DRI o referencia significa que si un usuario tiene ese permiso, él puede ejecutar comentarios en una base de datos. Como los comentarios de código, poner algún tipo de referencia, ¿ya? Y el último es que levante la base de datos, y eso lo hace con el comando ejecutar, ¿cierto? Ejecutar, levanto la base de datos. Quiero mostrar. Ya. Los respaldos. ¿Se pueden hacer respaldos en el Management Studio? Sí. Ojo, pregunta. Cuando yo hago un respaldo, ¿cierto? Desde el Management Studio a la base de datos que está en un servidor, ¿qué me llevo? ¿Los datos que están almacenados? ¿O me llevo la estructura de la base de datos? Que usted lo hizo el otro día. Usted tiene la respuesta, ¿cierto? ¿La estructura o los datos? La estructura. Porque los datos, ¿dónde están? La base de En el servidor, ¿cierto? Se guardan en el server. Yo me puedo llevar la estructura de las tablas, cómo están hechas las columnas que tienen, pero los datos están guardados en el server, ¿cierto? Y la consulta, no, la Los scripts, los scripts de la consulta. Sí. Todo lo que se guarda en el servidor, que son los procedimientos almacenados, los datos están en el servidor. Están alojados previamente en el servidor. Claro, no puedo. Consultas me las puedo llevar. La estructura de la tabla me la puedo llevar, pero los datos en sí se guardan en el server. Entonces, cuando nosotros hacemos respaldo, la recomendación es que no lo hagamos quizás localmente. O sea, perdón, remotamente. El respaldo lo hagamos desde ¿dónde? ¿Dónde? En el mismo servidor, ¿cierto? Entrar al servidor y hacerlo. Cuando lo hacemos desde el Windows 7, estamos con una aplicación remota. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y hacemos tanto un backup como un restore, ¿cierto? ¿Para qué se necesitan hacer los respaldos? Ahí te lo dice. Se necesitan hacer los respaldos de una base de datos o restauraciones cuando tenemos que poner inmediatamente en ejecución ante alguna falla, ¿cierto? Tener respaldo de algo. O sea, un banco hace respaldo sincronizado
entre las 23:59 pm de la noche y las 0:59 pm de la noche de todos los días del año, ¿cierto? Infinitamente. Por eso cuando usted trata de hacer una transacción entre ese periodo horario, lo más probable es que el administrador del sitio puso un mensaje que dice: lo sentimos, pero en este momento no podemos realizar una transacción, intente más tarde, ¿cierto? ¿Por qué? No es que el sitio esté fallando. ¿Qué es lo que están haciendo? Entre las 23:59 y las 0:59, durante una hora, todos los días, se hace un respaldo de los servidores bancarios. ¿Y el que hace? Un respaldo total. Por eso no se puede hacer transacciones mientras se está haciendo un respaldo. En una empresa, quizás en una oficina o una empresa de contabilidad donde ustedes trabajen, quizás los respaldos los generan en otro horario, ¿cierto? No tienen que esperar a la medianoche. Por ejemplo, yo esperaría el término de jornada. Si te viene la jornada a las 7 de la tarde, 7:30 yo respaldo 7:30 a 8, una vez a la semana. Pero los bancos necesitan hacerlo en un horario que sea de menos transacciones. Como no pueden parar las 24 horas, buscaron un horario que fuera como el más aceptable en realidad. Y es la 23:59 a 0:59. Durante una hora se ejecutan respaldos de los servidores. ¿Ya? Los respaldos jóvenes, hay varios tipos de respaldos, no es que todos sean iguales. Por ejemplo, un respaldo completo de una base de datos se llama un respaldo full backup. ¿Qué es lo que respaldo? Si tengo una base de datos con 1000 registros, respaldo 1000 registros. Ya. Un respaldo diferencial es un respaldo que se hace en dos bases de datos que ya están previamente guardados y se comparan. Es decir, por ejemplo, jóvenes, si hoy día es día 5, mañana va a ser día 6. Ya. Entonces, respaldo full significa que si hoy tengo 1000 registros, 1000, a la medianoche, ¿cuántos registros va a respaldar para mañana si es full? No 1000. Demore lo que demore, 1000 registros. Un respaldo diferencial, jóvenes, es lo siguiente. Si hoy tengo 1000 registros, mañana tengo 1001, ¿cuántos va a copiar el día 7? 1. Si esto fuese un respaldo full, hoy día hay 1000 registros, insertamos uno más el día de mañana, por tanto el día domingo, si es full, va a copiar los 1001. Si es diferencial, va a copiar los cambios solamente. Por ejemplo, si en esta base de datos habían 1000, primer día habían 1000, después hubieron 1001, va a copiar solamente el 1. ¿Ya? Otro ejemplo, cuando el diferencial, si hoy día hay 1000 registros, mañana borramos 2 y hay 998, ¿cuántos va a copiar? El diferencial. Compara, dice. Va a borrar. Ahí agregó uno más solamente, porque creció mi base de datos en 1. Ahora, perdí 2. ¿Cuánto va a copiar siendo diferencial? Va a tener que borrar. El diferencial, lo que va a hacer es menos, va a comparar, es decir, se borraron 2, le borro 2. El diferencial respalda si la base de datos crece o empequeñece. Significa que o le suma o le resta. Ahora, hay un tercer tipo de respaldo, ¿ya? Que es el que se llama incremental. Ese solamente se ejecuta cuando la base de datos crece. Ejemplo, si fuera incremental, si hoy día tenemos 1000 y mañana tenemos 1001, el domingo ¿cuánto le va a agregar? El incremental solamente cuando va subiendo. 1. Si hoy día tenemos 1000 y mañana tenemos 999, ¿cuánto agrega el incremental? Nada. Ahí está la diferencia. Un respaldo full backup respalda, aunque no haya cambiado la base de datos, la respalda igual. Si teníamos 1000, después 1000, igual copia 1000. El diferencial o agrega o resta según los cambios que va teniendo. Y el incremental solamente agrega cuando se añade un dato más. Ahora, ¿cuál de todos es que hace el banco? El full backup. ¿El full, No, el diferencial o el incremental? El incremental. El diferencial. ¿Por qué hace el diferencial? Porque, ejemplo, mira, si esto lo llamamos a plata, Ah, sí, pues sí. a plata. Alfonso hoy día tiene 1000 pesos en su cuenta.
y él giró 2 pesos. Por tanto, ¿cuánto va a tener el tercer día? 298. Como es diferencial, le descontó 2 pesos a la cuenta. ¿Ya? Así. Si tú depositaste 1 peso más, ya no va a tener 1000, va a tener 1001. Que lo que hizo el diferencial, te agregó 1. Y solamente respalda los cambios, ya sean mayores o menores. Los bancos funcionan con diferenciales. ¿Ya? Y una vez al año hacen un full. Porque hacer un respaldo full puede ser que no se demoren 1 hora, se pueden demorar quizás semanas completas. Por eso hacen los mantenimientos en fecha, los full en fecha muy específica, una vez al año. O sea, el diferencial igual es más rápido. Claro, porque respaldó. Mira, ¿cuánto me va a demorar en copiar 1000 registros versus copiar 2 registros? Y sería imposible que un banco hiciera un respaldo full a la medianoche en 1 hora, porque son tantos millones de transacciones que estaría, por ejemplo, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, pasaría todo un día y seguiría respaldando. ¿Ya? Cuando tengan volúmenes gigantes de datos, o sea, bases de datos gigantes, hagan diferenciales. Si son bases de datos con poco registro, hagan full. Pero siempre es bueno tener una full, una completa, cada ciertos periodos de tiempo, ¿cierto? Es como el respaldo que hace su disco duro. Por ejemplo, tú respaldas todos los días tu disco duro. ¿Qué vas respaldando diariamente? Los packs. A ver, hiciste, por ejemplo, hiciste un respaldo completo una vez en un disco grande, de 1 tera, perfecto. Y después, ¿qué fuiste respaldando? Lo nuevo. Exacto. Ahí, ¿qué hiciste tú? Un respaldo, un incremental. Si respaldaste lo nuevo, incremental. A ver, si tú borraste datos o archivos, ¿vas a ir a borrarlo de tu disco de respaldo también? No. ¿Qué respaldo es ese? El incremental solamente respalda cuando crece la cantidad de archivos. Si tú respaldaste una vez con tu disco duro externo una cantidad de terabytes y hoy día borraste datos en tu computador, no lo vas a ir a borrar al disco duro, lo deja. Por lo tanto, de tipo diferencial. ¿Ya? Ahí están los 3 tipos de respaldo. Va. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Tendría que pasar. Cambiar el. Borrar todo el respaldo inicial y reemplazarlo con uno nuevo. Reemplazarlo. Claro, ese es el full. Y el que ocupa más tiempo. Sí. Ya, los full se hacen por periodos largos. Por ejemplo, 1 vez al año, 2 veces al año. Por ejemplo, yo en una empresa programé un respaldo full que se hiciese, por ejemplo, los días domingos, porque se demoraba 3 horas. Entonces, todos los domingos, a la medianoche, comenzaba un respaldo completo de los servidores y terminaba a las 6 de la mañana. Es decir, una vez a la semana hacía un respaldo total de mi servidor de base de datos. Para que cuando llegaran a trabajar las personas al otro día, a las 7 o 8 de la mañana ya estuviese listo. Se demoraba 4 o 5 horas. Pero yo hacía un respaldo diferencial todos los días de la tarde, no sé si me entienden. A las 7 de la tarde, uno diferencial. Y una vez a la semana, uno full. Y así mantengo un proceso de respaldo continuo con el servidor. ¿Qué se puede restaurar de una base de datos? Todo, ¿cierto? Se puede restaurar no solamente los datos, sino que se pueden restaurar archivos, se pueden restaurar usuarios creados, se pueden recuperar transacciones, los scripts o todo lo que usted desarrolló en algún momento, ¿cierto? Se pueden hacer respaldo. Perfecto. Jóvenes, ¿estamos como listos con la materia? La parte materia de la prueba. Esos son como algunos temas que van a aparecer para preguntar. Eso igual. Sí, también. Sí, de la misma materia. Así que te voy a mandar estas presentaciones para que las revises con la otra también, que son de la certificación de base de datos, que van a servir con las que le mandé. Y los que no han terminado el ejercicio, hacer el taller 3 y 4, que son los que quedaron pendientes. ¿Ya? Por eso estaríamos listos para el miércoles. ¿Está bien? ¿Qué sabe todo que se creó la gente? No lo quiero presionar. Lo tiene que aprobar, ¿cierto? Ya. Vayan al recreo mientras o continúen haciendo el ejercicio como quieran. Ya.